Muy buenos días, señoras y señores. Ustedes nos perdonarán. Estamos terminando de completar esta parada informativa que cada martes sirve para arrancar la semana informativa aquí en 12 Televisión. Estamos, como siempre, en directo a las 8:05. Vamos a, primeramente, y como cada semana, saludar a los miembros de la mesa formada por el responsable de Acción Política de Izquierda Unida en el País Valencià, Víctor Domínguez. Buenos días. Muy buenos días. El portavoz local del PSOE en Alicante, Lalo Díaz. Buenos días. Buenos días. El secretario local de Compromís, Nacho Bellido. Buenos días. Buen día. Y el director de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Mazón. Buenos días a todos. Bueno, primer tema. En un instante vemos las portadas y todo. Syriza, una breve exposición y luego ya hablamos de más cosas. No, pues yo creo que una gran alegría, se abre una nueva vía en Europa, por fin políticas de izquierda van a tener la oportunidad de demostrar que hay una política alternativa al austericidio al que Angela Merkel nos estaba llevando a los ciudadanos, porque las grandes fortunas posiblemente les fuera muy bien. Y se ha demostrado además que la gente por fin pierde el miedo, ¿no? Esa política del miedo, de que viene el ogro, de que se va a hundir todo, nos van a echar del euro, la Unión Europea se va a enfadar. Pues bueno, de momento no ha funcionado, ha pasado en Grecia, espero que pase en más países en Europa. Bien, pues se felicita al partido que ha ganado las elecciones en Grecia en primer lugar. Bueno, y en segundo lugar decir que desde luego a mí el pacto de gobierno que acabamos de contemplar con un partido xenófobo de ultraderecha, desde luego pues no deja muy claro cuál va a ser el espíritu de esta y la dirección de este gobierno, porque claro, si la primera decisión que toma un partido como Syriza es pactar con un partido, como digo, no de derechas, de ultraderecha y además xenófobo, desde luego mal empezamos. Y en cuanto al tema de las políticas europeas, yo creo que bueno, en Europa evidentemente no por Grecia, sino porque las medidas no están dando los resultados esperados, pues todos los países entiendo que tienen que tomar una nueva decisión. Pero desde luego la primera decisión que ha tomado este partido que ha ganado las elecciones, al que hay que felicitar, porque los ciudadanos lo han decidido así, es pactar con un partido de ultraderecha xenófobo. Esa es su primera decisión de gobierno. Nacho. Bueno, yo la verdad es que el domingo por la noche estaba muy contento porque creo que el triunfo de Syriza era importante, porque frente a las políticas del miedo la ciudadanía había elegido libremente y democráticamente, porque pienso que hay temas que hasta ahora son tabús en la Unión Europea y hace falta que hayan cambios de gobierno para que dejen de ser tabús. Hace poco era una blasfemia económica que el Banco Central Europeo inyectara dinero para calentar un poco la economía, y eso es una blasfemia económica, y ahora lo va a hacer. Yo espero que otros temas como la quita de la deuda o la reestructuración de la deuda, que siguen siendo una blasfemia económica en la Unión Europea, pues empiecen a entrar dentro de la agenda política. Y después sí que es verdad pues que ayer pues ya una sensación agridulce por el pacto de gobierno que había hecho Syriza, que no lo acabamos de entender por la formación de derecha xenófoba y antieuropeísta. Supongo que habrán claves que se nos escaparán, pero que de momento no nos ha gustado esa primera decisión. Carlos. Felicitar a Syriza, que ha sido el ganador democrático de las elecciones. No sé si exactamente el pacto es con el partido xenófobo de derechas. Es con Anel. No sé si exactamente es con el partido xenófobo de derechas, creo que no. Creo que el partido con el que se ha pactado es con un partido, sí que es verdad, de derechas nacionalista. Lo de xenófobo no creo que lo hayan proclamado así. Está Amenacer Dorado y está el partido de derechas nacionalistas. No hay nada que ver sus propios anuncios en televisión, o sea que... Es verdad que llama la atención que si la bandera de la izquierda europea no tarda ni 24 horas en pactar con un partido de derechas nacionalista, pues no deja de llamar la atención. Por otro lado, las políticas de austeridad o de crecimiento, bueno, pues yo me alegro que Syriza también esté dentro del euro, porque hace un tiempo no lo decía. Yo me alegro que haya hablado ya no hablamos ni de quitas ni de no pagar deudas, sino que hablamos de relajar los criterios de devolución, cuestión que bueno, pues coincide exactamente con lo que la propia Troika y la horrorosa y diabólica Angela Merkel ya ha reconocido desde hace tiempo, que relajar las condiciones de devolución de la deuda es algo absolutamente normal, no pasa nada por hacerlo, y estaremos todos encantados de ayudar a Grecia, como por cierto lo venimos haciendo los diabólicos europeos que hemos prestado ese dinero y que tan solo mandamos de vez en cuando a unos señores para saber qué se está haciendo con el dinero prestado. ¿Y España?
España. Cuando he dicho europeos me refiero también a España. Todos hemos prestado dinero a Grecia. Gracias a ese dinero que se ha prestado a Grecia se han podido y se siguen pagando pensiones, etcétera. Gracias a la odiosa y diabólica troika. De aquí a agosto, tan solo de aquí a agosto, Grecia va a necesitar casi 15.000 millones de euros más. Pues tendrá que hablar con los mercados. Pues a lo mejor es que toca hablar de vez en cuando con los mercados para pedir dinero cuando uno no está todavía en la situación de competitividad y de productividad necesaria. Bueno, pues me alegro que Syriza poco a poco vaya desdiciéndose de lo que ha venido anunciando. Una cosa ya sabemos que una cosa es hacer la campaña electoral y otra cosa es gobernar. Por tanto, yo ni estoy contento ni dejo de estarlo. Yo creo que a los gobiernos hay que valorarlos por sus resultados. Y de momento Syriza solamente ha hecho uno, ¿no? Pactar con la derecha nacionalista. A ver, y es algo que prácticamente habéis dicho los cuatro. A razón de este pacto hecho en Grecia, se demuestra que es más fácil que se entienda la ultraderecha con la ultraizquierda que un partido de derechas con un partido de izquierda. Sí, es que yo quería matizar, es decir, a mí tampoco me ha hecho ni pizca de gracia el pacto con ANEL. ANEL es un partido que es el Partido Independiente de Grecia, es verdad que es una escisión que hubo dentro de lo que es el Partido Conservador de allí, ¿no?, de Nueva Democracia, y es cierto que tiene un toque, yo no me atrevería a llamarlo xenófobo como decía Lalo, pero sí que tiene un toque muy nacionalista y con una política, por ejemplo, el tema de inmigración, que desde la izquierda no se comparte y cuyo programa choca gravemente en algunas cuestiones con Syriza. Entonces, con lo cual es verdad que es un pacto, que en principio es un pacto contra natura que a mí no me convence. Lo que pasa es que también hay que ver el escenario electoral que se le abría a Syriza, que era muy complicado, porque desde partidos de izquierdas como el KQE, el Partido Comunista Griego, que de donde hay algunos partidos de los que forman parte de Syriza, que es una coalición de izquierdas que provienen de ese partido, entonces las relaciones son muy malas y el KQE se negó en ningún momento dado a entrar en ningún tipo de posible pacto ni de estabilidad de gobierno. Syriza se ha quedado a 2 escaños de la mayoría absoluta, el PASOK no le ha querido dar tampoco ningún apoyo. A mí me extraña que Lalo se escandalice tanto con este pacto cuando justamente el desastre electoral de tu partido, del PASOK, del partido referente del PSOE allí, ha sido pactar justamente con Samaras y aplicar las políticas de la troika en Grecia. Que ha sido justamente el desastre. No. Pero yo que me menciono es que estás hablando de partidos distintos. Yo estoy diciendo que este partido es de la ultraderecha, que quiere salirse de la Unión Europea, que dice primero los griegos y luego los demás, y que es xenófobo. Es que yo eso de los toques... Bueno. Claro, es que resulta que cuando hay un partido que es xenófobo en España es xenófobo, y cuando es en Grecia y pacta con Syriza es con toques. Que sí, Lalo, pero no, bueno, en la xenofobia no hay toques. El PASOK le ha ido muy bien. A ver, el PASOK se ha negado a dar apoyo a Syriza. ¿Quieres que hablemos del PASOK? Porque estamos hablando de un partido xenófobo y del pacto de gobierno. Estoy tratando de explicar. Mi pregunta es, ¿ese partido es xenófobo o es solamente con toques xenófobos? Por saber cuál es la línea ahora en la xenofobia. Yo he dicho que es claramente nacionalista y que tiene una política en materia de inmigración que evidentemente no comparto. Pero vamos a aclarar las cosas porque lo de los toques xenófobos es a ratitos, soy xenófobo y a ratitos no. No. Espectador, ¿nacionalista griego de los primeros griegos significa ser xenófobo o nada tiene que ver una cosa con otra? A ver, evidentemente ahí puede haber un cierto toque de xenofobia. Yo tampoco conozco la política griega en profundidad, y menos un partido que ha sido la 7ª fuerza más votada en Grecia, que no lo conozco con tanto detalle, la política no la he seguido, pero que los oyentes, los televidentes nos entiendan, no es Amanecer Dorado. Quiero decir, no es el partido, no es Le Pen. No es Amanecer Dorado, no es Le Pen. Es decir, o xenófobo light. Claro, pues, es que eso es como un machista light. Yo he visto en algunas fuerzas políticas que me merecen respetos, como UPyD o Ciudadanos, algunos toques parecidos, algunas cosas que dicen, ¿no? En el sentido de los españoles primero, con en materia de inmigración hay que poner fronteras, etcétera. Entonces, quiero decir que con el tema este, pues es evidente, le han dejado las puertas muy cerradas, el PASOK, el Partido Socialista, no ha querido pactar con Syriza, y para conseguir... La culpa de todo lo que ocurre seguro en Grecia es del PASOK, y de que parte con un partido... Al menos es lo que piensan los griegos. Al menos es lo que piensan los griegos. Pero los griegos han castigado la política del PASOK. Normal. Punto. Y el PASOK no ha querido... ¿El partido qué resultado ha sacado? Syriza. El tuyo es Syriza ahora. Claro. No, lo ha sido siempre. Partido de la izquierda. Lali, me parece mentira que tú digas eso. Partido de la Syriza significa coalición de izquierda radical. Pero que acaba cuyos estatutos se formaron. Pero que acaba ¿de cuántos años tiene Syriza?
¿Cuándo 10 sería tu años. partido? Tu partido tiene 10 años también, ¿no? Sí, no, es que Izquierda Unida desde el 86. Vale, por saberlo, ¿no? Por saber Izquierda si... Unida se creó en el 86. Y entonces no había partido... Yo por Tu el- partido no había partido por que decía. En el introducir- 86 yo tenía 14 años. Por Claro, introducir- como comprenderás, Escucha, ¿qué voy a tener yo? claro, todo el mundo ha tenido 14 años, pero Por ¿qué tiene el- que ver tu edad con En lo el de los 86. partidos? El KKE tiene como, si te refieres al Podemos KKE, el KKE intervenir, tiene lo como que pasa. referencia Podéis el PNT. intervenir, sí, está bien. Gracias. Esto es debate. Podemos hablar. por introducir... Es que a los socialistas llevan muy mal las derrotas electorales. No, lo llevamos como nos toca. Hay que Como saber nos toca. perder y ganar. Claro, Vale. sí, ya lo he visto. Un segundito. Por introducir algún elemento que puede resultar. Existe, si no me equivoco yo, algún precedente de pactos así un poco raros. Fue el pacto de los comunistas, creo que es en el 89 con En el la 89. con la derecha. Es verdad que el partido este, que yo tampoco puedo tajantemente explicar lo que es porque no conozco tanto, sí que he visto alguna referencia a algún vídeo y que no me ha gustado nada. Es verdad que no es Amanecer Dorado, que también es otro dato a tener en cuenta dentro del análisis de las elecciones griegas, y es un dato muy preocupante, que una fuerza de extrema derecha absoluta, y que la verdad es que da miedo cuando ves sus actos y ves su manera de comportarse, y que tiene su cúpula en prisión, ha sido la tercera fuerza. Otro elemento importante yo creo que es el tema del PASOK, como el hundimiento de la socialdemocracia, que es un dato, pues bueno, que veremos si se va consolidando en otros estados del sur de Europa o es un fenómeno griego. Y respecto a lo que hablábamos de la reestructuración de la deuda o de cuestiones así, yo repito lo que he dicho. Hace muy poco tiempo, el Banco Central Europeo estaba prohibido que se comportase como un banco central, de la manera que entendemos el Banco de Inglaterra o en Estados Unidos, que es americano. cuando se necesita poner dinero en el mercado, se pone dinero en el mercado para estimular la economía. Y eso era una blasfemia económica no hace mucho. Yo creo que hay otras blasfemias económicas, como son relajar la manera de pagar esa deuda para que los ciudadanos no se asfixien pagando esa deuda, reestructurar la deuda y la quita de la deuda, que no es una cuestión que se hayan inventado ahora cuatro modernos, sino que es un concepto pues que se ha utilizado en muchísimas ocasiones a lo largo de la historia, y estamos hablando de Latinoamérica en los años 90, y estamos hablando de las reparaciones de guerras de Alemania. Alemania ha de saber perfectamente lo que significa una quita de la deuda. Ya se ha producido con Grecia, ¿eh? Sí, pero es que Que parece que el gran objetivo es conseguir la quita, pero es que ya ha habido una quita autorizada por todo el mundo, ¿eh? Y yo No, creo... ha habido tres. Y yo creo que la quita de la deuda, y para que no sea un fenómeno que se tenga que ir negociando Estado a Estado, y estoy hablando de los estados endeudados del sur, tendrá que ser un tema que se ponga en la agenda política europea, y habrá que hacer una conferencia europea sobre el tema de la deuda, y habrá que ser un tema que tratemos en conjunto sobre la Europa del Sur. Creo que sea más inteligente que hacerlo Estado a Estado. Y yo creo que va a ser irreversible. No sé cuándo se va a situar en la agenda política, pero creo que va a ser irreversible porque estamos hablando de una deuda que a mi entender es impagable y que además en muchos casos es injusta que se haya puesto en las espaldas de la ciudadanía, que no es responsable en la mayoría de los casos del volumen de esa deuda. Por la parte política. Vale. Déjame No, completar la... que como sabéis que como sabéis que ya digo, nadie habla, pues habido un saco silencio yo ahí, otro ¿no? tema. Es que si no hablan Vale, todos vale. los veces, yo solamente hablo No, una. tira. Con la parte política, yo me da la sensación de que Izquierda Unida tiene un problema que se ha generado la propia Izquierda Unida en los últimos meses o incluso en los últimos años. Efectivamente, Izquierda Unida ha apostado a Syriza desde el principio, ¿eh? Y en los últimos meses, incluso en las últimas semanas, pues yo creo que todos hemos asistido a un doble juego. Por un lado hemos asistido, unos lo defienden con más acierto y otros con menos, yo no soy partidario de que eso sea así, que es la equiparación absoluta entre Grecia y España, ¿no? Está el efecto Podemos y está el efecto Syriza, y desde el punto de vista del debate público, de los medios de comunicación, incluso muchos políticos han caído en esa reflexión, la identidad absoluta, el juego de si ha pasado en Grecia puede pasar en España. Yo creo que las circunstancias de Grecia son absolutamente distintas a las de España en todos los sentidos, pero bueno, si queréis podemos hablar sobre eso. Creo que Izquierda Unida tiene un problema, o mejor dicho, ha tenido dos. Primero, que la equiparación con Syriza, desde el punto de vista mediático, se la ha pasado absolutamente como una ola por encima, con una tabla de surf por encima de la misma ola, Podemos a Izquierda Unida. La gente hoy en España identifica, nos guste más o nos guste menos, a Syriza con Podemos, más que con Izquierda Unida, que es probablemente el partido que histórica y tradicionalmente ha tenido más relación y más cooperación con Syriza. Y en segundo lugar,
comprendo que sea difícil justificar cuando se depositan tantas esperanzas. Uno, gana Syriza y a lo mejor no os podéis poner la medalla porque sin demasiado esfuerzo se la está poniendo Podemos. Y en segundo lugar, lo primero que hace el partido de las esperanzas de la izquierda, en este caso Izquierda Unida, es pactar con una derecha radical nacionalista, no sé si con toques, como bien dice Lalo, o si, yo la verdad es que desconozco, sí que sé que Amanecer Dorado es un partido xenófobo. Yo desconozco si hay vídeos sobre esta fuerza de izquierdas y significa xenofobia. No, fuerza de derecha. Estoy de acuerdo con Lalo, ahí no hay toques. A poco que tenga, es un partido xenófobo y ahí la línea la tenemos que tener clara. Es un discurso complicado el Izquierda Unida en ese sentido. Y, acabo, con la parte que decía Nacho, no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que llamar a las cosas por su nombre. La gran deuda que ha tenido Grecia no es una deuda provocada por ni la Troika ni por Angela Merkel. La gran deuda que ha tenido Grecia ha sido por los últimos gobiernos y por una larga trayectoria de endeudamiento de los gobiernos democráticos de Grecia, sin que nadie desde fuera haya venido a invadir ninguna soberanía. Lo que ha hecho Europa... Sí, la derecha hacía trampa con las cuentas. Lo que ha hecho Europa ha sido prestar dinero a Grecia con unas condiciones, por cierto, más ventajosas que las que se veían si te las prestaban los bancos. Y no podemos decir ni reclamar que venga una quita cuando ya, insisto, la odiosa y diabólica Merkel y la odiosa y diabólica Troika no solamente ha autorizado alguna quita, sino que ha autorizado 3 que ha supuesto ya, a día de hoy, es que a ver si vamos a salir a la calle a pedir en manifestación lo que ya está ocurriendo y ya es normal. La quita al sector privado griego ha supuesto nada más y nada menos que el 50% de la quita al sector privado griego, con lo cual condiciones de relajación ya se están produciendo. No hay unos señores en Alemania horribles y temerosos hay que que están seguir diciendo por ahí. y vamos a seguir endureciendo. No, y por cierto, las políticas de crecimiento que el gobierno de España desde hace ya año y medio lo está pidiendo claramente, ya se están produciendo políticas de crecimiento como la inyección de dinero en el mercado. No es que antes fuera blasfemia, por tanto... Sí, era. No, antes de que llegara Syriza ya había condiciones de relajación, ya había condiciones de quita y ya se está inyectando dinero en el mercado. A ver si ahora va a llegar Syriza, que no sabemos si pacta con gente que tiene toques o no tiene toques, y nos va a explicar aquí cómo se trabaja en la economía. Sí, yo no relaciono la llegada de Syriza con que se ponga Tú no, pero muchos sí. Ahora, antes era una blasfemia económica, no hace mucho tiempo. Sí que es cierto. Sí, no, por... Perdona, ya acabo. Lo que es una blasfemia es no devolver lo que pides. Eso sí que es una blasfemia. Según cómo se deuda y quién tiene que pagar. Bien, hablemos de las condiciones. Si España lo ha hecho con su propio rescate financiero, si lo estamos haciendo todos. Si es así. Todas las cosas, asumir deuda pública en deuda que ha sido privada. Sí, por alusiones por lo que decía Carlos. A ver, no es una cuestión ni de ponerse medallas, ni de celos, ni nada por el estilo. Está ocurriendo. ¿Qué? Pero está ocurriendo. Bueno, las medallas las ponen y fundamentalmente, es verdad, por los medios de comunicación traten de hacer los paralelismos que traten de hacer y evidentemente el fenómeno Podemos es un fenómeno que mediáticamente Izquierda Unida ocupa todo. Izquierda Unida también busca ese paralelismo, perdona, veo que el señor no Alberto Garzón estaba en la puerta de la sede de Syriza ayer por la noche. ¿Cómo no vamos a buscar o anteayer? No, pero no es este paralelismo con buscando la medalla. Perdona, no es ese paralelismo con Syriza, es la solidaridad con los partidos que forman parte de la misma fuerza política en la que estamos, el partido de la izquierda europea. Y se os ha adelantado Podemos y os habéis quedado mirando. No se nos ha adelantado nadie, nos hemos quedado mirando porque no es una cuestión de celos ni de ir allí a buscar nada, es ir allí a apoyar a una fuerza hermana como es Syriza, que además Syriza significa coalición de izquierda radical. Que acaba de pactar con la derecha nacionalista. Bueno, pero a ver, con toques xenófobos. Hablamos de una cosa, hablamos de otra. Lo de Anel yo creo que lo he explicado antes, pero bueno, de todas maneras a mí tampoco me hace gracia, habrá que ver lo que pasa y es la única opción que se le ha dejado a Syriza para poder gobernar porque se ha quedado a falta de 2 escaños. Se ha quedado a falta de 2 escaños para conseguir. ¿Y eso justifica que se junte con cualquiera? No, es que la única, ¿o que renuncie a su política? La única fuerza, no ha renunciado todavía a nada de su política. Y eso cuando me lo demuestre, lo veremos. No ha renunciado a nada de su política. ¿Por qué? No, porque el único pacto que ha hecho con Anel ha sido para dejar de aplicar políticas de austericidio, que es lo único que Anel ha aceptado y con lo único en lo que podía coincidir con Syriza. Y Anel ha dado, para aplicar esas políticas, le ha dado el voto que le hacía falta para poder tener la mayoría absoluta. Se ha hecho algunas cosas, por ejemplo, para mí es verdad que es una cuestión simplemente simbólica, pero el no tener que jurar el cargo bajo la égida de la Iglesia, bajo la Biblia, como hacían tradicionalmente en Grecia. ¿La égida de la Iglesia? Sí, la égida de la Iglesia. ¿Te lo explico o lo entiendes? No, llego. Perfecto. Pero me gusta que utilices esos términos. Sí, es decir, son claros. Una sociedad como es la sociedad griega, además, muy conservadora, donde los jefes de Estado tradicionalmente tenían que jurar sobre la Biblia, no sobre la Constitución, que es lo que rige a todos los ciudadanos, sino sobre la Biblia, que será lo que rige a los católicos. Luego, me hace mucha gracia cuando se habla de las políticas que se han llevado en Europa. Pues claro que han sido políticas que han sido súper nefastas en Grecia para los griegos.
porque los despidos de funcionarios, los recortes en sanidad, los recortes en educación, al mismo tiempo que, por cierto, Alemania, para dejarle dinero a Grecia, le decía, tenéis que hacer absolutamente todo esto, tenéis que someter a vuestro pueblo casi a la miseria, pero eso sí, a cambio no podéis reducir ni un euro el gasto militar. Pero como se lo compran a empresas alemanas, ahí No, sí que le interesaba. No, pero es que fíjate, en teoría, toda esa política de sacrificio brutal por parte del pueblo griego tenía un objetivo muy claro, que era reducir la deuda. Pues fíjate, la deuda griega aumentó de un 100% del PIB a un 175% del PIB. Hasta aquí. Lalo, 2 minutitos y nos venimos a España. No, yo creo que es un debate en el que todos hemos puesto más o menos lo que pensamos. Yo creo que no hay que sacar de contexto la situación de relación de los países con la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea no deja de ser un ente del que forman parte todos y cada uno de sus miembros. Y todos y cada uno de sus miembros han estado tomando decisiones en la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea no es un ente abstracto, no es un señor que está volando por el cielo. Lo conforma todos los países. Yo creo que es un error que ha habido un error por parte de todos los países que conformamos la Unión Europea. Nosotros somos Unión Europea en cuanto a las medidas que hemos aplicado. Las medidas que hemos aplicado no han tenido la respuesta en cuanto a que los ciudadanos tengan la mejora de sus condiciones de vida. Eso es una realidad que todos estamos viendo y que ha habido una reconducción. Nacho sí que tenía cierta razón en algunas cosas que decía en cuanto al tema de inyección de dinero. Es cierto, hace 2 años el Banco Central se oponía radicalmente a inyectar dinero, a meter dinero en la economía. Bueno, ahora ha cambiado eso, los ingleses ya lo llevan haciendo tiempo, los americanos también, Japón también. Esperemos que haya unas nuevas medidas económicas que sirvan para mejorar las condiciones de vida de la gente, porque desde luego, con el camino que todos, y digo todos, los griegos también, que los griegos no estaban en Somalia de paseo, no, que los griegos en Europa y los griegos estaban en las decisiones que se tomaban, todos hemos tomado un camino que yo creo que ha sido... Pero es que los gobiernos, es que me permiten un matiz, perdóname, solo un matiz. Es que ahora Syriza, que es un gobierno, lo han elegido los ciudadanos. Sí. No podemos desligar a los gobiernos de los ciudadanos, porque estamos deslegitimando a las elecciones. Deslegitimamos el voto de un ciudadano. Claro. Y tan válido es el voto de un ciudadano cuando vota a Syriza, Por supuesto. cuando vota al PP, a Izquierda Unida, o cuando vota al Partido del Espíritu Santo. Pero los ciudadanos griegos no Porque falseaban las cuentas. Me refiero, tienen unos culpables claros, que luego además... Pero que estamos diciendo que los ciudadanos griegos ahora acaban de despertarse y antes eran todos tontos. Nadie ha dicho eso, Lalo. Pues entonces digamos que los ciudadanos griegos han elegido a gobiernos que no han respondido a sus expectativas, sí, a los que han castigado, a los que han hecho... Vamos a ver lo que hace Syriza sola, pero Syriza es tan legítimo como lo era cualquier gobierno anterior elegido democráticamente. No los ciudadanos por un lado y los gobiernos por otro. No, pero lo digo por el hecho Ciudadanos de repartir las culpas entre todos y todos hemos sido culpables, pues no es eso, algunos más que otros. Por eso yo he dicho, cuando he dicho, enhorabuena al partido que ha ganado. Los ciudadanos han tomado una decisión. Sí, un apunte, un matiz a lo que ha dicho Lalo. No es que nos hemos equivocado, se ha equivocado la Unión Europea en las decisiones, es que las reglas del juego es una estafa como una casa. Es que se ha estado durante mucho tiempo no poniendo dinero en el sistema a los ciudadanos porque se estaba poniendo dinero en los bancos, porque los bancos compraban del Banco Central Europeo el dinero calentito al 1% para hacer negocio con deuda soberana al 5 o al 6%. Es que es una estafa como una casa, es que las reglas del juego son una estafa y son insostenibles. Es que no se ha hecho porque nos hemos equivocado, es que se han hecho políticas desde el inicio de la crisis que han empobrecido día a día. Cada medida política que se ha tomado en la Unión Europea ha sido para empobrecer a la ciudadanía. No porque sean malignos y quieran empobrecer a la ciudadanía, sino porque querían que ganara el dinero otros. Porque querían ganar el dinero otros, porque prefieren que ganar el dinero el 1% frente al 99%. Y aquí sabemos que esa doctrina se ha llevado a cabo. La reforma del artículo 135 de la Constitución es asumir esa doctrina. Entonces, es decir, que no creamos que es que nos hemos equivocado, no. Es que las reglas del juego son una estafa y eso conducen a que las cosas no vayan bien para la mayoría de la gente. Bueno, vamos a quedarnos en España. ¿Cuántos de los aquí presentes estuvieron este pasado fin de semana en Madrid? Si hubo alguien. ¿Y cuántos de los aquí presentes estarán este fin de semana en Valencia? Si hay alguien. Bueno. Depende. Y ahora, lectura de Depende. Congreso He dicho depende. del PP este pasado fin de semana en Madrid y previsión de lo que hará en su convención autonómica el PSOE este fin de semana en Valencia. Yo creo primero, Carlos, que además se ponía en la prensa que no hubiese estado.
Bueno, pues es que si la prensa ponía que no había estado, no soy el más indicado para contar la convención Ponía del como partido. noticia que no habías estado. Algo más sabrás que nosotros. La convención del Partido Popular, no, yo creo que lo que habéis Empieza tú visto y te todo, seguimos. no, pero lo que habéis visto todo, yo creo que el Partido Popular ha hecho una convención que por otro lado tiene una convención anual, cuando no tienen congreso tienen convención, en la que básicamente pues se han trasladado dos cuestiones, ¿no? Que yo creo que eran los objetivos del Partido Popular y de Mariano Rajoy. En primer lugar, contar los esfuerzos económicos y los resultados que esos esfuerzos económicos que han hecho las españolas y los españoles durante este año, cuál es el balance de esos esfuerzos, si han valido para algo o no, y ahí están los datos que se han venido trasladando. Ese era el objetivo que el Partido Popular tenía en este fin de semana, y desde luego no será porque no haya hecho esfuerzos en trasladar ese mensaje. Y en segundo lugar, trasladar una sensación de unidad dentro del partido. Yo tengo la sensación, aquí hago más de politólogo que de afiliado de base del Partido Popular, digo politólogo aficionado, creo que también se ha aprovechado por contraprestación algunos problemas internos de otros partidos para también escenificar que el Partido Popular pues, tiene un alto nivel de cohesión. Esos han sido los dos objetivos o los dos mensajes que ha intentado trasladar el Partido Popular. Parece que sí que se ha esforzado en trasladarlo, y las fotos así lo atestiguan. Ahora ya es el pueblo soberano el que tendrá que decidir si esos mensajes han calado o no han calado. No olvidemos que estamos a las puertas de una campaña electoral, o de varias campañas electorales, porque ahora tenemos andaluzas, ahora tenemos municipales, luego tendremos generales, luego por el camino tendremos catalanas. El año 2015, no sé si afortunada o desafortunadamente, va a tener muchísimas elecciones. ¿Y qué previsión haces tú sobre este fin de semana en Valencia del PSOE? Pues vamos a escuchar con atención a Lalo a ver lo que nos cuenta, ¿no? Nacho. Bueno, lo que sé de la convención del Partido Popular, que es lo que han relatado los medios de comunicación, una que han vuelto a llamar a Papá Aznar. Papá Aznar ha tirado la bronca a sus hijos. A mí me da miedo cada vez que el Partido Popular rescata a Aznar para cohesionar el partido, porque eso significa que necesita apretar las filas entre los votantes más duros de derechas del Partido Popular, y por eso rescata la figura de Aznar. El señor Fabra, el presidente de la Generalitat, esperaba algo más de este fin de semana pasado, esperaba pues algo más que un saludo frío, a lo mejor un abrazo, no que lo pusieran de candidato, pero por lo menos un abrazo del señor Rajoy, y sigue sin tener el calor de Madrid, porque desgraciadamente hay partidos políticos que, mientras otros estamos haciendo primarias abiertas a la ciudadanía para elegir nuestros candidatos y candidatas, pues están esperando el dedazo del señor Rajoy para que los apunten de candidatos. ¿Previsión de este fin de semana? Y previsión de este fin de semana, si te digo la verdad, y no sé si sea un síntoma, no sabía ni que el PSOE tenía convención este fin de semana. No sé si será un síntoma de algo. Está bien en la actualidad más. Sí, no, es culpa mía, lo reconozco. Anda que no tiene retranca. No, yo sé que lo hace sin mala intención. Ninguna. Vale, Víctor, balance del fin de semana, previsión de este, y cerramos con la. Yo creo que además el Partido Popular tuvo mala suerte, ¿no? Porque eligió un fin de semana que no era el más adecuado. Por un lado, el viernes sale Bárcenas de la cárcel, entonces gran parte de la atención mediática, pues evidentemente va centrada allí, porque no nos olvidemos, el caso Bárcenas no es un caso puntual de una o dos personas que hayan podido cometer tal o cual delito. La Fiscalía está hablando de una caja B dentro del Partido Popular, y era tesorero pues por algo, y no solo él, ¿no? Sino 3 tesoreros como Álvaro Lapuerta y compañía. Y por otro lado, además, es la mala suerte que yo creo que coincide con las primeras elecciones de un país importante dentro de la Unión Europea, como era Grecia, donde se triunfan políticas contrarias a lo que el Partido Popular ha venido defendiendo. De hecho, quiero decir, Rajoy fue a hacer campaña, a hacerse la foto con Samaras, a dar su apoyo, y bueno, y ha sido derrotado. Yo creo que en ese sentido ha tenido mala suerte. Yo, sinceramente, de la convención, pues básicamente he escuchado mensajes propagandísticos que incluso los podías ver a través de los vídeos estos que están también por aquí, sacando estos vídeos donde intentan mostrar naturalidad, y donde Rajoy entra en tu habitación a darte las gracias, en vez de a pedirte perdón, que es lo que tendría que hacer, ¿no? Pues entra a darte las gracias. Y sinceramente, pues bueno, pues significa cómo el Partido Popular prepara su maquinaria electoral, porque se juega mucho, sabe que por la vía de los hechos le va a costar muchísimo poder defender las políticas que se han realizado, y ha puesto su maquinaria electoral propagandística buscando esa unidad de la que hablaba Carlos, que es eso de la unidad desde José María Aznar hasta todo lo demás, pues buscando reforzar también esa a la derecha, que realmente es lo que más miedo en un momento dado puede dar, y lo que en un momento dado electoralmente el Partido Popular quiere afianzar.
este próximo fin de semana? Pues esperemos que la Convención Programática del Partido Socialista se vean algunos cambios con respecto a algunas de las cuestiones que han ido ocurriendo hasta ahora. Es decir, yo quiero saber si va a ser el Partido Socialista del artículo 135 de la Constitución o el que luego se arrepiente de ese artículo 135 de la Constitución, la reforma que el Partido Socialista pactó con el Partido Popular, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, si el Partido Socialista está dispuesto a volver a hacer unas políticas de izquierdas, pues va a ser muy bienvenido. Bueno, me da la sensación de que hemos hecho bastantes políticas de izquierdas en los últimos años y basta con dar un repaso a las políticas sociales y a las leyes sociales que se han conseguido en este país, que no las ha hecho Izquierda Unida, las ha hecho el PSOE. Podemos coincidir, evidentemente, en muchas de ellas, como en la dependencia, matrimonio homosexual, en la ley del aborto, en muchísimas cosas que tienen que ver con política. No, ahí no coincidimos, ya hemos dicho que nos hemos equivocado, pero da la sensación que el PSOE no ha hecho absolutamente nada. Habría que recordar la figura de Ernest Lluch y hablar de la sanidad en este país para recordar si el PSOE ha hecho políticas de izquierdas o ha hecho políticas de derecha, pero bueno, es un matiz en el que podemos entrar luego a debatir. Yo lo que espero, desde luego, es que mi partido siga trabajando en la línea de recuperar la confianza de sus votantes, sobre todo de gente que ha votado al Partido Socialista, y intentar conseguir el voto de los ciudadanos, de gente que entienda que es una acción de cambio de gobierno, que es una acción política seria, es una acción política que tiene las cosas claras, con sus equivocaciones, que las ha tenido, como todos los partidos políticos. Yo no conozco ningún partido político que tenga la verdad absoluta. Si lo conociera, seguramente formaría parte de él, porque estaría iluminado. Pero yo creo que todos los partidos políticos toman medidas buenas y malas, y en algunas ocasiones se equivocan. Mi partido, yo creo que se equivocó, evidentemente, en los últimos 8 meses de gobierno. Creo que Zapatero tendría que haber adelantado las elecciones, lo he dicho muchas veces. Hubiera sido mejor. Seguramente habríamos perdido las elecciones, pero, como he dicho antes, hay que saber ganar y perder, y hay que estar dispuesto a estar en la oposición y hacer una oposición seria, y trabajando, y hay que saber luego, cuando se gana, también gobernar. Espero, como digo, que mi partido trabaje en la senda en esta convención de recuperar que la dependencia en esta comunidad se pague, recuperar que las universidades en esta comunidad cobren el dinero de la Generalitat, que las universidades tengan una financiación acorde, que haya más becas, que la salud sea la salud a la que tengan acceso todos los ciudadanos. Yo creo que esa es la línea de trabajo en la que tiene que incidir mi partido. Respecto a la convención del PP, yo creo que ya se ha hablado bastante. Ayer tuve una tertulia con un concejal del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, y sus primeras palabras fueron: el Partido Popular está muy fuerte. Y yo le dije sí, como el amigo Bárcenas dijo cuando salió de la cárcel. No sé, yo creo que el PP tiene que acabar de hacer esa limpia, que en la Comunidad Valenciana es fundamental. Ver a gente como la alcaldesa de Novelda todavía dirigiendo los plenos del ayuntamiento, representando al Partido Popular, sinceramente chirría, máxime cuando sabemos que se va a sentar en el banquillo justo en plenas elecciones. Acabamos de ver lo que ha sucedido con el Palau del SARS. Desgraciadamente nos seguimos desayunando semana a semana con una situación que yo creo que el PP en los últimos 20 años ha permitido, tolerado y apoyado. Con respecto a la convención del PP, después de escucharlos a todos, no sé, estoy de acuerdo con Lalo, en el sentido de que es imposible, yo creo que es imposible, y además sería un insulto a la inteligencia cuando uno está afiliado a un partido dice que todo lo que hace el partido de uno es estupendo y maravilloso, y defendemos a uñas y dientes todo lo que hace el partido de uno. No somos robots, no somos perfectos, y sería insultar a la inteligencia de la gente. De la misma manera que decir que el partido contrario todo lo que hace lo hace mal, pues también es insultar a la inteligencia de la gente. También es insultar a la inteligencia de la gente pensar que dentro del Partido Popular todos son unos robots en los que todos opinan lo mismo, y que de vez en cuando no puede haber desavenencias, matices, toques, o pueden haber distintas corrientes de opinión. Faltaría más. Un partido con nada más y nada menos que 800.000 militantes, y Aznar aporta su matiz y Rajoy aporta su matiz. Aznar es un hombre muy querido en el Partido Popular, y lo que quería el Partido Popular, insisto, era hablar del empleo, de los datos del empleo. No sé si la fecha era la adecuada o no, desde luego ha coincidido con los datos de la EPA, en los que se ha hablado de más de 400.000 empleos creados en España en el último año. Un empleo que aún tiene que mejorar en calidad, pero desde luego la senda por la que se va es mejor que la de, desde luego, el 2009, el 2010, el 2011, sin ninguna duda. Y se aprovecha que viene el presidente José María Aznar, porque tiene en su haber, no sé si gustará más o gustará menos, pues haber sido el presidente de la historia de la democracia en España que más ha reducido el paro, y ahí están los datos, el que más. Y yo creo que cuando un partido pone el objetivo en el empleo, pues también pues saca a pasear al presidente que tiene
pues ese logro en su haber, con los datos encima de la mano. Con respecto a Bárcenas, pues mira, yo sí que te puedo decir, ahora sí que como afiliado al Partido Popular, que la inmensa mayoría, por no decirte todos los compañeros en el Partido Popular, estamos muy indignados con la situación de Bárcenas. Nos ha molestado y nos ha indignado profundamente la situación de Bárcenas. No pasa nada por citar y decir Luis Bárcenas. Anoche el propio presidente del gobierno decía, pues, si ha habido alguna caja B en el Partido Popular, la habrá fabricado o la habrá organizado alguien que desde luego no cuenta con el apoyo del Partido Popular y que probablemente haya engañado al Partido Popular. Nadie está libre tampoco de ser engañado en la vida. Pueden fallar los controles, pero cuando uno entiende que puede estar engañado o que puede tener en sus filas la mancha de la corrupción, lo importante es cómo reacciona, ¿no? Y paso a hablar ya por último del presidente Alberto Fabra. No sé si le han guiñado el ojo, si le han dado un abrazo más grande, menos grande. Desde luego no se lo han dado a ninguno de los otros líderes autonómicos porque no hay ninguno confirmado. A lo mejor le han dicho algo y no te lo ha dicho a ti durante estos días. Forma parte del terreno de la especulación. Pero desde luego lo que no forma parte del terreno de la especulación es de la actitud de Alberto Fabra con respecto a la corrupción. Con mayor o menor celeridad o con mayor o menor complejidad, esos casos hay que conocerlos, sobre todo cuando no dependen de la voluntad de un gobierno, sino que hay actas en posesión de personas. Insisto en que no todos en el PP son robots. Desde luego lo que sí que es cierto es que empezó su mandato con 11 imputados en las Cortes Valencianas y ahora tiene 0, que con casos como el de Helga Smith no tarda ni 5 minutos en apartarla de sus responsabilidades y no está condenada, simplemente ha sido encausada en un proceso. Y por tanto yo creo que lo importante de la corrupción es cómo se reacciona ante ella, por difícil que parezca. Sí, muy rápido. Le archivemos los periódicos. Una, podría haber salido también, para reivindicar esa época de andar del paro, Rodrigo Rato, que era el ministro de Economía, a exhibirse en la convención del Partido Popular. El tema de la corrupción Pero es que de Rato no estamos tan orgullosos como de Aznar. Ya te digo que no somos todos robots ni todos somos perfectos. Lo contrario sería insultar a la inteligencia de la gente. Y el tema de la corrupción y las líneas rojas de Fabra, es verdad que las actas son personales, tanto en el caso de concejales como de diputados, pero no estamos hablando de que se le obliga a dejar el acta que no puede hacer el partido político, estamos hablando de expulsarle del grupo político, que es lo que no se ha hecho en ningún caso en el Partido Popular, llegando hasta extremos histriónicos, en el caso de Sonia Castedo como alcaldesa de esta ciudad, y en la mayoría de los casos la gente ha dimitido en función de su proceso judicial particular cuando más le ha convenido. Eso es lo que ha pasado en la mayoría de los casos. Y pero es que tú sabes que Alberto Fabra precisamente no es sospechoso de avalar la corrupción, Nacho. Ya, pero podía haberlos apartado de... Bueno, me alegra que me lo reconozcas. Era una decisión apartarlos o no del grupo. Eso sí que está en mano, en manos del Partido Popular. Si se ha ido más allá. Meses y meses y meses y meses si después. Meses y meses y meses después, llegando en muchos casos a que le han dejado cuando les ha interesado por sus intereses particulares judiciales y llegando en estos casos al bochorno y al ridículo como hemos pasado en esta ciudad con la señora Castedo. Hablando de la señora Castedo, vamos a ver las portadas de los diarios de tirada local y provincial. El Información, La Verdad y El Mundo. Mira, ahí está. Bueno, hay que mencionar, eso sí, una trágica noticia sucedida este pasado fin de semana en el aeródromo de Los Llanos, en Albacete, que está prácticamente... viene en fotografía, viene en titular, viene en noticia en todos y cada uno de los periódicos de nuestro país. Vemos la gran foto de portada de la Información. Un F-16 griego se estrella en Albacete y causa 10 muertos. Aparte de esta noticia, gran titular: López Abad atribuye al fallecido expresidente de la CAM, Vicente Sala, el montaje para repartirse dietas. Por otra parte, el precio de los cursos para mayores aumenta hasta 6 veces tras privatizarse y Nacho Bellido la nombraba. La exalcaldesa de Alicante, Castedo, pisa de nuevo el ayuntamiento. La exalcaldesa se reúne con 2 de sus asesores apartados por valor. Portada de La Verdad. Vemos las 3 y luego comentamos. López Abad, vuelve a la CAM. Señala a Vicente Sala como el responsable de las dietas de la CAM. Manolo Herrero toma las riendas del Hércules. Temor entre docentes interinos por las oposiciones en educación. Y por último, El Mundo. Aquí está. Alicante tiene jefes de policía con sueldo y sin funciones. La oposición tumba el plan de empleo del Partido Popular. En Elche,
El juez declara culpable el concurso del Lucentum. Pedro Sánchez, comillas, Valencia es para mí gente trabajadora y no es corrupción. Cierro comillas, ni Morera ni Oltra tendrán la mayoría tras las primarias de Compromís. Y también los exjefes de CAM alegan ante el juez que estaban mal pagados. Una breve CAM y luego, si queréis, nos vamos con Bellido. Yo lo de la CAM, hay que tener mucha cara. Tiene la cara, vamos, como una piedra, pero como mármol arábigo, desde luego, para sentarse delante de un juez y decir lo que está diciendo esta gente. De verdad, yo creo que ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Yo creo que la gente, desde luego, cuando estos señores vayan a comprar al supermercado, lo mínimo que se merecen es el rechazo de los ciudadanos, muchos a los que han dejado en la más absoluta ruina, engañándolos y timándolos mientras se ponían sueldos estratosféricos. Y eso, y encima, perdona, y han tenido encima, porque has dado el titular, pero es que encima ponen como excusa diciendo que todavía hay sitios donde se cobraba mucho más. Es que es muy fuerte, ¿eh? Sí, la CAM se La está... culpa al muerto. Eso es, la CAM se está viendo que lo que hubo allí fue realmente un expolio, ¿no? Incluso en las declaraciones interiores se habla de los préstamos que recibían de manera preferencial los propios consejeros de la CAM. Luego hemos visto además cómo se nos ha robado a los alicantinos y a las alicantinas y se le ha regalado al Banco Sabadell por €1 en un momento dado, después de que la salvamos con dinero público. Ahí es donde vemos cómo la deuda privada se transfiere en pública, se ha convertido en pública en estos últimos años. Lo que dice Lalo pues es evidente, ¿no? Encima ya todo queda más de película de Berlanga cuando diciendo la culpa es del muerto, ¿no? ¿A quién le vamos a echar la culpa? Pues bueno, pues el pobre Vicente Sala, que ya está muerto, le echamos la culpa y fue él al que se le ocurrió todo esto y fue él el que se lo inventó. Y de otra manera, hay una noticia, simplemente al menos para mencionarla, que viene en la información también en portada y que no has comentado, que habla de las dificultades que están teniendo las personas que están en paro para cobrar 420 euros que les peguen las empresas, ¿no? Que es que vemos como al final esa criminalización que se hace muchas veces de la persona que está sin trabajo, ¿no? Que se dice parece que la culpa es suya porque no busca trabajo, y se está viendo como los requisitos que se están poniendo para recibir una ayuda miserable de 420 euros que no les sirve absolutamente para poder sobrevivir, es simplemente una pequeña ayuda que se les puede dar, cómo tienen problemas de que las empresas al final les puedan ir firmando el hecho de demostrar que está haciendo esa búsqueda activa de empleo, ¿no? Empiezo por lo último que ha dicho Víctor. Si eso es así, es intolerable. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Las medidas que ha puesto en marcha el gobierno son para que se ejecuten, son para que se cumplan. Y allá donde podamos denunciar o allá donde podamos corregir situaciones como las que sí es cierto que se están produciendo, pues yo creo que tenemos que estar todos en un mismo discurso en ese sentido. ¿Podemos hablar de todas las partes de la portada o toca solamente CAM y luego seguimos con otras partes de las portadas? Señor moderador. Un poquito CAM, vamos a Compromís. Bueno, pues un poquito CAM y algo que no me resisto, porque yo en la primera ronda tengo que hablar del Hércules, porque si no, me da algo. Con respecto a la CAM, pues efectivamente pues llama la atención que ahora la culpa sea de que el muñidor del sistema, el que sea, está por ver si era delictivo o no. Tampoco prejuzguemos, vamos a dejar que los jueces en un Estado democrático de derecho realicen sus pesquisas y tomen sus conclusiones. Llama la atención, desde luego el titular de esta mañana de repente que la flecha señale a Vicente Sala es algo chocante, ¿eh? La ouija. Y llama la atención. Sí que es verdad que en el asunto, que yo sí que quiero decirlo, porque además ha sido así, algo que se está haciendo con respecto a las preferentes, ¿no? El tema de las participativas es otra cuestión que además tiene un calado y unas reflexiones distintas, ¿no? Pero con respecto a las preferentes, en el caso concreto de la CAM asumidas por el Sabadell, es una cuestión que en este momento está en vías de solución, al menos de la recuperación del dinero son miles de preferentistas los que en el caso de la CAM, que ha sido adquirida por el Sabadell, sí que están recuperando su dinero. Yo conozco cientos de casos y yo creo que esa es una buena noticia. Rasguémonos las vestiduras y critiquemos cuando se hacen las cosas mal, y el producto de las preferentes fue un producto mal parido y fue un producto mal contado y fue un producto mal comercializado, pero es un producto que afortunadamente en estos momentos sí que está en vías de solución, Nacho. Respecto a la CAM, yo tengo que hacer el paralelismo respecto a las declaraciones de López Abad con la presunción de inocencia sin conocer el sumario judicial y todas estas cuestiones.
cuestiones, obviamente, pero para mí me ofrece la misma credibilidad el relato que hace López Abad tirando las culpas a Vicente Sala que el relato que se hace en el Partido Popular respecto a Bárcenas. Que si hay una caja B, pues esa caja B la tenía ya escondido en su despacho y el resto del partido no sabía nada. Más allá también de las implicaciones judiciales de ese tema y que tendrán que verse, no es creíble. No es creíble que durante tanto y tanto tiempo exista una caja B que la tenía ese señor y que el resto del Partido Popular y los dirigentes del Partido Popular no sabían nada sobre ellas. Yo no me los creo, igual que no me creo las declaraciones del señor López Abad. Me sumo a lo que habéis dicho en el tema del cobro de los 426 euros. Hay que hacer las cosas fáciles y más en circunstancias de extrema necesidad, como estamos hablando en estos casos. Del tema del Hércules, pues vamos con... Mira, se me olvidó decirlo. Ahora luego lo diré. Cambio de entrenador. Y respecto a las primarias de Compromís, que la verdad es que no he leído la noticia, que no tendrán mayoría. Los independientes tendrán la llave para tomar las principales declaraciones que... ¿Declaraciones? Decisiones, perdón, que afecten al partido. Bueno, pues mira, nosotros en las primarias de Compromís hemos construido un censo de 40.000 personas en el País Valenciano, 1.000 personas en la ciudad de Alicante. Falta ver después esa gente acudirá a votar a partir de mañana a nivel de internet y el sábado presencialmente. Y si el censo de Compromís está, si no me equivoco, sobre las 12.000 personas, entre militancia y simpatizantes, pues hay unas 28.000 personas, 28.000 ciudadanos y ciudadanas que se han apuntado a participar en las primarias de Compromís. Muchos más gente que lo que somos los militantes y simpatizantes de Compromís. Eso es fantástico. Eso es fantástico. Obviamente eso abre en el resultado que puede haber de las primarias y puede ser que en algún caso tengamos resultados sorprendentes, porque al participar tanta gente y tanta gente que no forma parte ni de Compromís ni de ninguno de los partidos que están en Compromís, que sabéis que es una coalición donde está Bloc, Iniciativa Verds y personas adheridas o personas directamente apuntadas a Compromís, pues le da más interés, más dolor de barriga para los candidatos y candidatas hasta el sábado, pero yo creo que también es una forma de hacer política que están demandando los ciudadanos. Yo creo que eso es mucho mejor, a pesar de los riesgos que tiene, el sentido que lo hace todo más incierto, pero es mucho mejor hacer participar a la ciudadanía, incluso en cuestiones tan sensibles como es la elección de tus candidatos y candidatas, que no pues el dedazo de toda la vida. Vale, que estamos ya acabando. ¿Qué tema querías? Una cosa, yo quería dos cosas. Yo quiero que hablemos de Hércules, por favor. Vale, te dejaremos, que además hace falta. Enhorabuena de momento a los trabajadores de Coca-Cola. Sí. Enhorabuena, porque vamos a ver si al final tienen suerte. Y mira, otros que están teniendo problemas para cobrar también son los trabajadores de Coca-Cola, que les están... Las dos sentencias que tienen hasta ahora, ya es la primera vez que tenían que indemnizar Coca-Cola, han tenido retrasos en los pagos. Vamos a ver si en esta ocasión, que tienen que cobrar los sueldos que tienen que, porque han ganado ahora, de momento está suspendido el ERE, y aquellos trabajadores que decidieron no incorporarse a otras provincias pueden que seguir en su puesto de trabajo. Y vamos a ver si conseguimos, difícil, porque es evidentemente al final la multinacional de una manera u otra pagará lo que tenga que pagar y se saltan sentencias. Y liquidará. Sí, con la brada se saltaron la sentencia, empezaron a lo va a hacer, va a liquidarles evidentemente a la fábrica, pero enhorabuena porque al menos la justicia va a hacer pagar a esta empresa por lo que está haciendo. Y luego, respecto al tema de Lucentum, que lo hemos dejado caer así un poco por encima, ojo, el Lucentum nos cuesta a nosotros la broma de los administradores y del equipo de gobierno que llevaba la gestión del Lucentum, porque el ayuntamiento era accionista mayoritario con el señor Seba a la cabeza en el Consejo de Administración, 500.000 euros al año que pagamos de impuestos todos los años los ciudadanos para pagar el desastre que hizo el equipo de gobierno del Partido Popular en el Lucentum durante su gestión como máximo accionista. Para que no imputen a alguien, 500.000 euros al año. Para que no imputen a alguien. Para que no paguen de su bolsillo los que estaban como administradores en aquel momento, entre ellos los responsables políticos como el señor Seba, la señora Sonia Alegría, etc. Hércules. Sí, vamos a hablar un minuto de Hércules, por favor. Bueno, yo no sé si compartís el dolor que tenemos todos los herculanos. El resultado del otro día, 0-1 en casa contra el Olympic de Sastillas, que ya era dolor directamente. La verdad es que como aficionado y como herculano, el año empezó muy bien.
Segunda vez así de complicada. Pacheta parecía que era capaz de sacar la rentabilidad que los jugadores tienen. Yo creo que el Hércules tiene una buena plantilla. Yo no creo que el Hércules tenga una mala plantilla. Algún refuerzo probablemente alguno de los centrales no vendría mal. Pero creo que el Hércules tiene una buena plantilla para acabar primero. No olvidemos que para subir a segunda hay dos puertas, la buena y la mala. Y la buena regular. Si acabas primero en segunda B, tienes un partido a ida y vuelta y puedes subir directamente a segunda. Y una repesca. Sí. Pero si no acabas primero, entras en un laberinto de difícil solución. Y hemos estado primeros sin un juego brillante, pero sí efectivo. Vamos a ver si el nuevo entrenador es capaz de sacar el rendimiento que la plantilla, desde mi punto de vista, sí que tiene. La plantilla sabe jugar al fútbol, la plantilla tiene capacidad para poder sacarle toda la rentabilidad. Tenemos un centro del campo y una defensa fundamental y calidad arriba. Por lo tanto, todavía estamos con opciones, pero que no nos hagan sufrir más, por favor, porque esto está llegando a tintes cardiológicos, lo que la afición herculana está sufriendo. Yo no sé si la compartís. Y lo que le queda. Pero sin duda, desgraciadamente la segunda vez como decía Nacho, es muy difícil y es muy complicada. Y si no habla el entrenador, llamamos una bruja para que haga ya algunos pequeños conjuros en el vestuario y se soluciona todo, no hay problema. Eso lo hacía. Sí. Bueno, el Hércules, la presentadora de Telecinco. En el Hércules hay que hacer muchas cosas, entonces también lo que se puede hacer es que el Instituto Valenciano de Finanzas rescate el club, igual que ha hecho con otros, y ejecute está en sentencia en estos momentos el tema del aval del Instituto Valenciano de Finanzas, y yo creo que habrá que hacerlo, porque parte del problema del Hércules y la situación del Hércules no es solo que la pelota no entre de Portillo y la tira al palo, es también una gestión horrible y horrorosa que ha sido también reflejo, porque están los mismos implicados también del desastre que hemos tenido en los últimos años de esta ciudad. Yo comprendo vuestras ganas de politizar esta cuestión, pero vamos a hablar como herculanos y vamos a apoyar al Hércules, que lo que nos interesa es que el Hércules suba. Es muy importante que suba, pero que sea también un club saneado y que sea un club serio. Quiero recordaros que la importancia que tiene un equipo de segunda o de primera para una ciudad como Alicante tiene un impacto económico espectacular. Ya no solamente hablo del cuore y del corazón de los herculanos y de los alicantinos. Yo hoy quería hablar de eso. Yo comprendo que aprovechéis cualquier ventana para hacer política, pero vamos a apoyar al Hércules también de vez en cuando. Es que desgraciadamente el fútbol se ha politizado mucho y en esta ciudad también se ha politizado mucho. En toda España y probablemente en todo el mundo el fútbol significa muchas cosas más, ¿no? Vete a Cataluña y verás tú las reflexiones que se hacen muchas veces con el fútbol, desgraciadamente, porque la mezcla de esos sentimientos y a veces es jugar con la gente. Y después de eso, mucha suerte al nuevo entrenador. Mucha suerte. Que por cierto, tengo entendido que ya tiene experiencia en subir de segunda B a segunda B algún equipo, no recuerdo exactamente cuál. Creo que fue el Jaén. Creo que el Jaén, efectivamente, que ya tiene alguna experiencia en ese sentido. Y bueno, vamos a ver si es capaz de reeditarla aquí en Alicante. Falta nos hace. Bueno, queda un minutito para llegar a las 9. ¿Alguien sabe decirme quiénes son los Seattle Seahawks o los England Patriots? La Super Bowl, ¿no? Sí, señor. Yo de eso no sé. Muy bien, no, yo tampoco mucho, pero lo he mirado ahora anoche estoy viendo yo la Pro Bowl un ratito en la tele. Pero que son muchas horas. Pero tiene que ser un espectáculo brutal. Bueno, llega a tal nivel en lo que es el espectáculo como tal, incluso que supera lo que es la parte deportiva, que el descanso del partido tienes el anuncio más en la televisión pero americana. cuando vuelves del descanso del partido no vuelve otra vez la Super Bowl, sino que se producen 2 o 3 actuaciones de los grupos más importantes. Que además el nivel de audiencia es cuando actúa, el año pasado fue Bruno Mars, que fue una actuación espectacular. El nivel de audiencia superó el del propio partido de fútbol americano, con lo cual ya os imagináis la mercadotecnia cuando se hace con la barbaridad, con la clase de acordaros que a raíz de la actuación en ese momento que tú dices de Janet Jackson con Justin Timberlake, gracias. Es cuando dijeron, pues vamos a ver si esto lo emitimos con un minutito de retraso, no sea cosa que se nos despezone algún que otro país. Ya que hemos apoyado al Lucentum y al Hércules, pues también al Alicante Sharks, que es el equipo de fútbol americano de nuestra ciudad, que encima le pone muchísima ilusión, muchísimas ganas y dinero de su bolsillo para poder hacer deporte todos los fines de semana. Muy bien. ¿Alguno de vosotros vais a ver? El domingo los Alicante Sharks van a ver el partido en un local de Alicante. Estaremos ahí el domingo a las 12 de la noche. ¿Vais a verlo vosotros también? ¿Cuál? ¿El de la Super Bowl?
No lo sé, yo soy ya. El lunes descansamos aquí, ¿eh? Son horas muy complicadas. Yo creo que no. Y del lunes descansamos aquí, pero en el resto del mundo. Hay que trabajar. No, Haremos no, el lo digo esfuerzo. porque no tenéis que venir. Haremos Digo el por esfuerzo. eso. ¿A qué hora es? A las 12 de la noche empieza la retransmisión. Empieza el Sí, pero eso dura espectáculo. casi mediodía, porque sí. un partido de fútbol americano... Son 4 horas y pico lo que duran, casi hasta las 5 de la mañana. Sí, hay cadenas de radio que hacen programas especiales. Digo que soy muy de la gente de Paquito González y todos estos. Sé que hacen ahí un programa, pero la verdad es que nunca me he quedado a escucharlo. Un programa un poco decadente el que hace. No lo sé. El año pasado La lo Super vimos Bowl la casi, montan. unas 250 personas más o menos. O sea, ¿Previsión para este? sí, básicamente igual porque se hace con una venta de entradas y va más o menos por el mismo ritmo. Bueno, pues... Víctor Domínguez, responsable de acción política de Esquerra Unida en el País Valencià. Muchísimas gracias, que gane tu equipo, por lo menos te lo pases bien si lo ves. Exactamente. Ya lo digas. Buenos días, y la semana que viene hablaremos del divorcio que hemos tenido. No hemos dicho nada. Bueno, la semana que viene. Si nos queda todavía campaña electoral, nos vamos a cansar de hablar de campañas Pero electorales. ¿quién es el bueno y el malo? ¿El PSOE o Esquerra Unida? Aquí no hay buenos y malos. Buenos o mejores, ¿no? Nacho Bellido, gracias. Moltes gràcies. Carlos Mazón, gracias. Gracias, buenos días. Y a usted también, muchísimas gracias. Que nos vamos. Las 9:02, ahora una entrevista muy interesante con una persona que le damos a conocer enseguida. Será hasta mañana cuando vuelva a la tertulia a la hora de siempre, a las 8. Hasta luego.